señor senador por el departamento Cachi. Gracias, señor presidente. Yo voy a empezar con algo que siempre se dice y por ahí poco se hace. Vamos a hacer que los últimos sean los primeros. Entonces, primero le voy a decir al ministro de Desarrollo Social que no hay ninguna duda en el contexto que estamos viviendo con el país, que necesitamos prorrogar la ley de emergencia socioalimentaria. Sin ninguna duda que la tenemos que prorrogar. Lo que también creo que puedo dejar como análisis, que por lo que se ve la situación del país va a ser bastante compleja. Como dice el ministro, con muchas incertidumbres, porque pareciera ser que viene la bonacea y que hay medidas que van a cambiar la realidad y que la inversión va a venir y entonces va a crecer la economía. Pues es un tiro de taba por las dudas, más allá de la austeridad y del equilibrio fiscal, que el ministro tenga en claro que va a haber más necesidades de los que menos recursos tienen, que prevea políticas eficientes, transparentes, austeras, pero que le lleguen a la gente directamente, porque va a tener su cartera mucho más demanda que antes, me parece. Me gustaría equivocarme, pero me parece. Con la ley la voy a acompañar como presidente de un bloque y de un bloque de oposición, voy planteando que esto es así. De ahí vamos a seguir con el ministro de Salud. Por supuesto que la emergencia sanitaria también la tenemos que aprobar. Está todo lógico lo que están pidiendo. Cuando yo digo que vamos a aprobar, no significa que mañana entra la ley y la aprobamos, levantando la mano sin saber que aprobamos. Voy a plantear que vaya a comisión y que la estudiemos punto por punto, porque la ley en general tiene el acompañamiento, pero veremos las particularidades, porque por ahí una coma, tal vez no analizada con distintos criterios, puede generar un problema que se potencie en otros, que haga un esquema cascada. Entonces, la responsabilidad del Poder Legislativo es justamente estudiarla bien a la ley para acompañarla. En general, el acompañamiento nuestro va a estar. Pero ha tocado un tema que no sé si es menor o mayor, pero que sí sirve de ejemplo para que miremos muchos otros temas con el tema de salud. El que hayan liberado las prepagas, que ya eran bastante caras y bastante insostenibles para muchísimos argentinos, va a significar que el sistema público se tenga que hacer cargo de lo que se estaba haciendo cargo la prepaga, porque no se va a poder pagar. Con un agravante para quienes somos de mayor edad o tenemos enfermedades preexistentes, que ya la obra social tiene, que no nos podemos cambiar. Si yo quisiera cambiarme a otra prepaga, por edad me sacan a patada. Y si le digo que tengo un antecedente de haber tenido un cáncer, menos. O sea, no me dan ni opción. ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está el equilibrio? ¿A dónde está un Estado que me debe cuidar? Y hoy un Estado que nos debe cuidar no está, porque el presidente no cree en el Estado. Y no cree que el Estado debe estar para prevalecer justamente en estas acciones que serían injustas, porque si yo pagué 40 años una prepaga y hoy día me haces lo que querés y me obligás a salirme, no me puedo ir a otra. Entonces, la libre competencia, que podría haber que hay otra prepaga que cobra menos, no me podría ir porque por edad o por enfermedad preexistente me dice no. ¿Qué me queda? El hospital público. Entonces, tengamos en cuenta que el hospital público va a repercutir, la salud pública va a tener que ser una herramienta fundamental. Y ahí es a donde sí me preocupa, y por lo tanto me ocupo de plantearlo, es que nosotros congelamos la totalidad de las vacantes, y me parece que en servicios esenciales como la salud debería decirse que ante análisis profundos, concretos, debe haber excepciones. Debe haber excepciones. Lo mismo seguramente en educación. Con eso ya dejo planteado mi pensamiento. De ahí vamos a pasar al ministro de Obras Públicas. No hay ninguna duda que la incertidumbre de la obra pública la ha generado el presidente cuando era candidato ya, que decía que si terminaba la obra pública, banquésenla como pueden. Reafirma ya siendo presidente y te deja en una incógnita total. Hay un gasoducto que se está haciendo
que nos devolvería lo mucho que le hemos dado a nosotros en nuestro país cuando nosotros éramos potencia en gas y en petróleo y alimentábamos el centro del país desde aquí. Hoy, como nos vaciaron de eso, o tal vez no hacen las inversiones, porque seguramente tenemos productos todavía, pero no están las inversiones, necesitamos que una cañería nos vuelva a traer. Y es una obra que se estaba haciendo y no sabemos si van a continuar. Claro que tenemos en claro que va a haber obras que se van a parar. Claro que tengo en claro que vamos a tener que hacer acciones judiciales si nos paran obras que ya están iniciadas, sin ninguna duda vamos a tener que recurrir a la justicia y esperemos que las que ya están con un proceso avanzado tengan la continuidad. Esto sin ninguna duda. Como sugerencia también decirles que lo agobiante que puede llegar a resultar este año venidero en la Argentina no signifique que no busquemos agudizar la capacidad y la firme decisión de que no nos podemos quedar diciendo, mirá lo que es el país, esto, y entonces no hago. Empecemos a buscar otros canales de financiamiento. No hay ninguna duda que la posibilidad de desarrollar infraestructura va a ser a través de financiamiento, porque la propia no nos la dan. Porque cuando dicen vivir con la propia, no nos dan la propia. Así que ellos pueden vivir con la nuestra, pero nosotros no podemos exigir que nos reintegren a la nuestra, porque es mentira. Comparto totalmente con lo que dijo el ministro de Economía, que cuando nos dicen la nación nos da, creemos que nos regalan y que tenemos que ir a poner rodillera para ver si conseguimos más recursos. No. Cuando dicen que nos dan, hemos logrado recuperar un poco de lo que nos quitan. Pero claramente están los números cuando vas al ingreso por cápita, que con la nuestra se están quedando desde 1810 a hoy. Y antes de la colonización se quedaron como mucho más de lo que era de esta zona. Entonces, estas cosas la tenemos que tener en claro. Entonces, decirle al ministro de Infraestructura que nosotros, como representantes de los departamentos, vamos a poner el caballo encima de ustedes para generar las obras que necesitamos en nuestro departamento. Vivienda, agua, caminos, las vamos a poner. No, está mal el país, el presidente dice que no existe el Estado y que cada uno se la arregla, porque no nos vamos a quedar así tranquilos, así que vamos a sentarnos, vamos a tratar de consensuar, discutir, embroncarnos muchas veces, pero que desde este Senado, por lo menos desde este senador, voy a estar permanentemente luchando. Hasta ahora no he conseguido más que promesas, que espero que de en adelante, y después la hablaremos como quedamos personalmente. Así que el acompañamiento va a estar y el entendimiento va a estar. Y el ministro de Economía, que nos plantea 3 prórrogas que son lógicas, no hay ninguna duda, no tendrían ni que haber venido para que nosotros acompañemos. ¿Cómo vamos a plantear un nuevo presupuesto si no tenemos el presupuesto nacional? Y ayer han metido una ley ómnibus que avasalla la democracia, avasalla el Congreso Nacional, a donde dice que sacan 300 leyes, que modifican otras 300, no podemos saber ni qué es una. Ha nombrado 30 hechos concretos, de los cuales esos 30 hechos concretos, el 50% viola la Constitución y abandona a la gente. Entonces la ley de emergencia económica, la prórroga del presupuesto, sin ninguna duda que la tenemos que acompañar. El crédito, claro que lo tenemos que acompañar. Vamos a creer que usted no está diciendo, porque es un entendido de eso, que la tasa es la mejor en el mercado. Necesitamos crecer con créditos, sin ninguna duda. Sigamos buscando más créditos. Ahora, cuando dicen el crédito para el desarrollo productivo también tiene que ver con la infraestructura caminera, con la infraestructura energética, con la gasífera, con un montón de cosas. Entonces no nos vamos a quedar viendo si van recursos para crédito, para desarrollar una agroindustria, para desarrollar esto, sino también nuestra infraestructura, que en nuestras regiones tiene bastante retraso. Entonces, a estas leyes las vamos a acompañar, por supuesto, vuelvo a repetir, por lo menos voy a intentar que la estudiemos en comisión, porque hay algunos puntos, por lo que estuve escuchando y poco leyendo, que podrían generar un conflicto si no lo atendemos bien y lo vemos bien, en algunos puntos, pero en general las leyes van a ser aprobadas sin ninguna duda. Y aquí quiero referirme ya a lo que se está sucediendo. El ministro dijo, el pueblo eligió
No, el pueblo optó. Cuando eligió, el que preside salió segundo. Cuando el pueblo optó, salió primero. En el elegir, eligieron representantes de las provincias en el Congreso Nacional. Tienen un mandato. Los eligieron por los que son peronistas por ser peronistas, por los libertarios por ser libertarios. Tienen un mandato del voto, esos señores legisladores. Entonces, espero que los señores legisladores representen el mandato que lo ha puesto en las cámaras. En la opción, la legitimidad que te da el administrar el país es el del 30% que sacó cuando fue elegido. El voto optado no te da legitimidad ya para hacer lo que quieras. Es al revés, te obliga a consensuar y meter una ley ómnibus con 600 proyectos, unos que anulan leyes, otros que modifican leyes, otros que generan nuevas. Me parece que es creer que tenés el 50 y algo por ciento. Me parece que no es así. Y aquí es la falta de conocimiento, porque no soy un profesional. Por un lado, a alguien que rechaza al Estado, le carga al Estado, si no tengo mal entendido, una deuda que dicen que es de 30.000 millones de dólares del sector privado empresario, que esa plata la debe el empresario por productos que ha importado y que el Estado Nacional se hace cargo de esa deuda en dólares y luego le da plazos para que el empresariado le pague en pesos. ¿Esto es así? Bueno, entonces ahí sí está el Estado. Para los ricos el Estado está. Pero para garantizarle los medicamentos a los afiliados del PAMI, el Estado ya no está. Para el rico el Estado está y lo acompañamos. Y yo estuve conversando con algunos votantes de este presidente y cuando vos le decías, che, ¿cómo es este tema que el Estado se hace cargo de 30.000 millones de dólares, pero luego no dejamos que los que están con hambre y sin trabajo salgan a manifestarse y lo amenazamos con meterle palo y amenazamos con quitarle un plan? O sea, la prepotencia y la amenaza en una democracia. No, es que ustedes dejaron destruido todo, dicen ustedes. La verdad que nosotros hemos dejado una provincia bastante buena cuando nos fuimos, quien le habla, y después pudo haber tenido altibajos, pero es una provincia que no le es mochila al país, siempre seguimos siendo aportantes. Así que no me hago cargo cuando dicen lo que le dejamos, pero le puedo asegurar que dejamos un país del cual venimos heredando un montón de situaciones. Vos mismos marcaste los distintos estamentos que hemos pasado en 4 años. Así que no le entran balas hasta que le repercute en el bolsillo a los que lo votaron. Y la repercusión del bolsillo va a ser de aquí a 60 días, 90 días. Y ahí me empecé a dar cuenta que cuando hablaban de que el ajuste iba a ir, era el ajuste para con ellos. Y eso va a generar un grado de conflictividad. Entonces no voy a dejar pasar que no estoy de acuerdo con poner protocolos que generen violencia, que agredan a la gente porque sale a defender con razón, sin razón, con más derecho, con menos derecho, el alimentar a su hijo, el curar a su familia. Entonces en eso que en Salta no nos peguemos. No todo lo que hace el Obelisco tiene que ser tomado rápidamente por nosotros. Decíamos nosotros, ustedes estaban en el gobierno, eran parte de ese gabinete, decíamos que cuando llovía en Buenos Aires los salteños salían con paraguas, porque todos creemos que tiene que repercutirnos de allá. Y me parece que como consejo nosotros los hemos escuchado al ministro de Seguridad y Justicia el otro día y me quedé muy contento porque nos dijo que había recibido la orden del gobernador de la no represión. Y esto me parece sano, sabio y bueno. Por más que la burle, que le gusta agredir, pegar y atacar, muestre el camino de la agresión, nosotros en eso no nos colemos. El presidente dice, bancate con la tuya. Y a Bahía Blanca le dice, arreglen su quilombo, sus problemas, su catástrofe con la de ustedes. Pero a los ucranianos que no tenemos nada que ver, les damos 2 helicópteros y barcos con medicamentos y alimentos. Ya no le decimos arreglate con la tuya a los ucranianos, que son bastante más ricos que nosotros. ¿No? Pero ahí sí acompañamos. Pero para aquí no podemos acompañar. Entonces no podemos
con facilidad o libremente, quienes no somos de ese concepto ideológico, decir como ganó las elecciones hay que acompañarlo. No. Ganó las elecciones y a nosotros nos dio un rol. Al Poder Ejecutivo le dio el rol de gobernar Salta y a los legisladores nacionales de representar a un electorado y a los legisladores provinciales otro tema. Entonces, cuando dice hágala con la tuya, de años que venimos haciendo con la nuestra, pero cediendo que se nos queden con la nuestra. La Constitución hace un montón de años nos dice que tiene que haber una nueva ley de comparticipación nacional, no lo hemos logrado. Entonces con la nuestra siguen viviendo ellos y cuando nosotros conseguimos un convenio por lobby, por esto y lo otro, creemos que nos han dado un beneficio, no, nos están reintegrando un poco de lo que se nos quedan. Entonces si tenemos que vivir con la nuestra, este poder tiene una principal responsabilidad, el poder de los senadores y los diputados, es legislar, es hacer las leyes. Entonces nosotros no tenemos que pedir autorización para hacer las leyes. Las leyes se generan de dos maneras. O porque el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa y nos envía una ley, el ciudadano nos presenta proyectos al Poder Legislativo o el Legislativo por sí genera ley. Este es en el marco de la Constitución. No tenemos que pedir permiso para hacer una ley. Este Senado, lo hablamos con el presidente en un momento que yo lo mencioné en una locución de la Cámara y lo hemos hablado en una de las comisiones que pertenezco, vamos a empezar a trabajar leyes que tengan que ver con la Constitución Nacional, que nos da el derecho y la titularidad y la propiedad de nuestros recursos naturales, para no quedar colgado a leyes nacionales que tal vez adherimos y que no son constitucionales porque ya si es nuestro y el derecho nuestro, legislemos nosotros. Entonces, más allá de que se pudiera venir una ley de ustedes o consensuarla, en la individualidad y en la autoridad que tiene este Senado estamos conversando y la gran mayoría de los senadores de esa comisión coincidimos que tenemos que hacer una ley y que después, si la discuta la nación y la defina la justicia, pero nosotros dejar de estar con esos pruritos de que tenemos que ir atrás del carro o que tenemos que decir sí o Ana, porque únicamente es un gobierno nacional. Entonces, en este sentido, es lo que le queríamos expresar. Creo que hoy la sociedad demanda que las instituciones tengan la autonomía que tienen que tener, tengan la responsabilidad que tengan que tener y tengan el buen criterio. Y esto no quiere decir que confrontamos poderes, sino que complementamos poderes. He tomado las palabras del señor gobernador en la Asamblea Legislativa, a donde reafirmaba su decisión y su voluntad y su concepción ideológica de que el Poder Legislativo sea independiente, el Poder Judicial sea independiente y el Poder Ejecutivo sea independiente. Bueno, lo tenemos que hacer real, haciendo que el Poder Legislativo, que es lo que nos toca, estudie cada una de las cosas y no sea de un momento para otro la urgencia del Ejecutivo el que nos obligue a tratar cosas que tal vez no lo pudiéramos ver. Así que esto es lo que le planteo a cada uno de los funcionarios y decirle que la verdad que me siento orgulloso, porque cuando lo escucho hablar a 3 de los funcionarios que ahí están presentes, digo, estos cuadros se formaron cuando yo era parte de un gobierno. Entraron jóvenes, entraron sin experiencia, con su gran capacidad que ya nace con ustedes, con su esfuerzo de haberse preparado y haberse formado en la universidad, pero luego pasaron a la Universidad de la Calle y pasaron a la Universidad de la Calle a hacer cuadros intermedios de la función y fueron aprendiendo, se fueron profesionalizando y hoy son muy buenos funcionarios. Pero también conociendo, porque fui parte de la gobernabilidad de una provincia, sé bien que por más brillante que sea el ministro, si la espalda del gobernador no lidera el proyecto, el ministro no avanza. Pongo un ejemplo concreto y lo voy a nombrar porque lo considero un amigo, porque fui quien lo propuso sea funcionario del gobierno. Racedo Aragón, todo el mundo lo cree el papá del desarrollo del turismo. Y la verdad que hubo un gobernador que se llamaba Roberto Romero que decía que el turismo era la industria sin chimenea más importante que podía desarrollar Salta y empezó a hacer políticas con fortalecimiento del turismo. De ahí mamamos y de ahí crecimos y lo pusimos a Racedo Aragón
y lo mandamos a todos los lugares del mundo a donde se podía capacitar y preparar, porque había una decisión política del gobernador y del vicegobernador que le ponía la espalda y los hombros para que él pudiera desarrollarse. Y desarrollamos una política de Estado del turismo que hoy día se sigue usufructando. En Tucumán los pusieron de funcionarios, pero el gobernador creyó que la capacidad y la posibilidad de desarrollar el turismo estaba en el funcionario y no le puso ese liderazgo del gobernador y no fue tan eficiente. Entonces, ustedes están muy preparados, muy capacitados, saben, entienden, conocen, pero el gobernador tiene que acompañar, sostener y liderar para que las políticas se hagan eficientes. Un orgullo decir que ustedes se formaron en la Universidad de la Vida cuando también yo me iba formando y juntos aprendimos a saber lo que es gobernar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.